puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctora Chan, la abogada del productor dice que acá hay delitos de acoso, coacción, reglaje y tentativa de homicidio, cosa que niega el abogado de la otra parte. ¿Es eso así? ¿Considera que esta actitud es, después de que estamos viendo todo esto, es tan peligroso? ¿Hay delitos o ilícitos en lo que han visto? Sí, lamentablemente hay varios ilícitos, incluso yo creo que la denuncia que ha planteado o que ha hecho pública la abogada se queda corta respecto de todos los delitos que hay, porque él, a la luz de lo que vienes difundiendo el día de hoy en el programa, ha cometido más delitos, ¿no? Reglaje, lesiones graves, daños dolosos contra el vehículo. También hay además un tema de coacción, de acoso, no solamente respecto de él, sino también respecto de la familia de él, ¿no? Y esto pues es grave. Al punto Claro, son tal... los mensajes que hemos visto y han hecho públicos, ¿no? Exacto. El mensaje a la esposa. ¿Cómo le vas a decir a la esposa de él que nada tiene que ver en este asunto, que más bien es parte perjudicada? Tu familia se va a llenar de sangre, ¿no? Pero además, delante del hijo. Mandar, creo que también ha mandado... Un ramo de flores. Increíble, mandar un ramo de flores. Es amenazador. En Por los tiempos que supuesto. vivimos ahorita, en la sociedad, tanta inseguridad que vemos coronas fúnebres marcar a las casas de gente a las que mandan matar los sicarios. Y de verdad es un hecho de violencia tan fuerte que creo que no la habíamos visto. Pero claro, acá se puede decir que hay un ingrediente pasional. Pero que no elimina la responsabilidad. Yo O sea, sé eso que no, su abogado sí. ha dicho, ¿no? Ha dicho, bueno, es que él estaba actuando bajo el efecto pues, de una persona que ha sido engañada y por tanto con un juicio medio nublado, ¿no? Pero lo cierto es que él tenía total juicio de lo que hacía, ¿no? Al punto tal que, como él mismo lo indica, pone el GPS, comete marcaje y reglaje, que es el delito, ¿no? Y además planifica las cosas. O sea, no es que los vio y en ese momento, producto de la ira, respondió de una manera. Claro, No. él dice que era casualidad que se encontrara en el malecón. Y como vemos, no es casualidad, porque él dice, yo sé que tal día, tal hora, él corría en el malecón. Por supuesto. O sea, eso quiere decir que él lo planificó, lo esperó. O sea, había lo que llaman en la ley, ¿cómo se llama? Premeditación, ¿no? Premeditación y alevosía, ¿no? Dice. Así es, así es. Lisbeth, después de ver todo esto, hay tantas aristas acá. Sí, hay muchas cosas que en realidad analizar, porque puede estar pasándolo también muchas parejas en estos momentos que no lo dicen. Pero acá hay dos casos muy importantes, porque hay dos partes, que uno está haciendo justicia por un engaño, por una infidelidad, y el otro hace justicia por un tema de violencia, que son dos casos muy distintos y que creo que el área legal ya va a saber cómo intervenir. Pero en uno de los casos está utilizando el engaño como una justificación de la violencia aparentemente. Detrás también hay que tomar en cuenta que hay una familia de por medio, que hay niños de por medio. Pero también estamos hablando de esa obsesión, como habíamos hablado en su momento aquí contigo, que suelen pasar ciertas personas cuando no sueltan a la pareja. Y claro, un comportamiento sí, también de justicia. Hemos visto que él, ya, la intuición, la sospecha te dice que tu mujer o tu marido te está engañando. Lo compruebas. Pero, o sea, no persistes en que tienes que seguir observándola, tienes que seguir martirizándola, viendo cómo se comporta ella, el otro infiel. Claro, uno por dignidad, claro. ¿no? Por dignidad, por amor propio, o sea, tú dices, suelta. Ya. O sea, además dice que lo seguía dos años, creo que dice que lo has estado siguiendo. Es que desde él habla de otra infidelidad anterior, ¿no? Donde también lo comprobó y luego habla de todo esto, ¿no? Del 2018, esto es en el 2023. Pero es, como él dice, yo veía todas las conversaciones y luego se lo encaraba a ella y ella me lo negaba. Yo digo, ¿qué hay que ser? ¿Qué manera de querer sufrir y torturarse? Estar leyendo las conversaciones entre tu pareja y otra persona y luego llegar a la casa y querer que te diga la verdad, y si no te dice la verdad, seguir durmiendo bajo el mismo techo con esa persona. Claro, es que en casos, no digo que sea específicamente, pero en casos cuando hay un comportamiento obsesivo a la pareja, hay una necesidad fuerte de control también,
de control, de seguimiento, de posesión. Una obsesión anula la libertad en una relación de pareja, te anula, te rompe la individualidad que tienen las personas. Y ojo, también creo que es importante mencionar, Magali, que un comportamiento violento no tiene por qué ser selectivo. Yo no soy violento en estos lugares no, o con tales personas sí, con tales personas no, porque el comportamiento violento viene desde las creencias y los conceptos que yo tengo acerca de las relaciones humanas, acerca del respeto y la empatía por la otra persona. Claro, uno se puede imaginar que una relación después de descubierta una infidelidad, un engaño con una persona que es agresiva, debe ser de nervios vivir con una persona así, porque de repente, quién sabe, no te agrede físicamente, pero todos los días te puede agredir verbalmente. O con los silencios, porque los silencios también es una forma forma de castigo, de violencia ¿no? Una física, forma de claro. castigo. Así Bueno, es. y además hay que sumarle que muchos casos de feminicidio empezaron así. Empiezan así. Claro. Eso es algo que nosotros estuvimos analizando cuando veíamos toda esta conducta y salió a la luz este domingo. Decíamos, esto se podría haber convertido en algo mucho más grave. No solo contra el productor, No. sino contra la propia esposa de Salcedo. Y yo creo que lo vemos en un detalle muy puntual, ¿no? Si él agrede a la esposa de la persona con la que supuestamente le fue infiel, ¿cómo no a la propia? ¿Cómo no a su propia esposa? Claro, pero la propia esposa ha salido a comentar que él no ha sido nunca agresivo con ella, cosa que a mí, permítanme dudarlo. Bueno, a ver, ten en cuenta también que la mayoría de víctimas de agresión lo doméstica niegan, Claro, por vergüenza, porque no se quieren cubren al exponer. agresor, lo protegen al agresor, claro, por miedo, por vergüenza y por proteger también a los hijos, Eso. ¿no? Cuántas cosas a veces muchas mujeres, hombres también, pero en este caso cuántas mujeres callan, toleran, soportan, cubren para proteger a la familia, para proteger a los hijos, más aún si son personas públicas. Sí, pues, él dice en una parte, una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Que le dice, nosotros tenemos una relación de 20 años, maravillosas, te estás metiendo en el lugar equivocado o te has confundido. Claro, O sea, está viviendo en un cuento de hadas que no existe. Y no solamente eso, Magali, sino que está siendo responsable, ¿no?, de la situación de su relación A la otra a persona. terceros. Exacto, cuando en realidad las crisis comienzan a la interna de una relación y que a veces uno no lo quiere ver, quiere taparlo, no hablarlo y seguir bajo su misma mirada de mi relación. Si yo me siento bien, a veces no me interesa si mi pareja se siente bien, pero mientras yo me sienta bien, mientras yo me sienta todo bajo mi control, sigo adelante. Claro. Él dice 20 años de relación maravillosa y luego nos contó que en el 2018, que es una nota que vamos a ver mañana, en el 2018 él ya había descubierto, según lo que nos contó, una infidelidad debidamente comprobada. Entonces no es que 20 años de relación maravillosa, ¿no? Y lo cual anula este dicho del abogado de que en verdad fue una cosa impulsiva, porque es que ya le había pasado es que antes. con todo esto realmente se está desmintiendo toda la defensa del abogado de Salcedo, porque él dice, no, fue una cosa de cólera, como de indignación, de estas cosas de impulso, de rabia, que este señor, y que bueno, se portó violento con él. Pero si tú investigas, lo planificas, le pones GPS, lo sigues, lo amenazas, le mandas ramos de flores agresivos, ¿qué puede suceder en estos casos, por ejemplo? Bueno, la sanción es bastante grave, porque a ver, aquí hablamos primero de tentativa de homicidio. Son 6 a 20 años de cárcel, o sea, es pena efectiva. Pero el abogado de Gustavo Salcedo está negando, dice, bueno, lesiones sí hay. Ok, pero 8 no años de cárcel. Igual. Es que las lesiones van de 4 a 8 años, pero no solo son lesiones. A la pena de lesiones tendríamos que sumarle la pena por el acoso, que son 4 años más. Al acoso habría que sumarle el tema de los daños, porque él ha embestido el auto y vemos que los daños son considerables. Entonces ahí tienes también 4 años más. Aparte, también ha cometido actos de agravio de la esposa de Rodríguez y del hijo de Rodríguez. ¿Y esas penas se suman en el Código Penal? En el Código Penal peruano se suman las penas hasta el tope de 35 años. O sea, tienen un margen significativo. Y por ejemplo, un juez, un fiscal, yo no sé cómo es que esto se investiga, podrían
digamos, determinar una prisión preventiva, detener Por a Gustavo supuesto. Salcedo? Sí, porque además hay otro delito muy importante que tiene una pena bastante grande, que va también hasta los 12 años, que es el de marcaje. Y él lo reconoce por los audios que escuchamos. O sea, él dice, tenía GPS colocados, yo lo seguía, ¿no? Y producto de eso Claro, y además lo lesiona es ilegal poner un GPS en el carro de una persona. totalmente. Ya ni siquiera es su esposa, No, no, no. es un tercero, ¿no? Dos Entonces, terceros, por la supuesto. esposa del productor y el productor. Exacto, ¿no? Entonces ahí tienes 12 años más. Y además delitos que sí potencialmente van a superar la pena mínima de 6 años, que es lo que se requiere para dar una prisión preventiva. Pero además hay otro elemento, ¿no? Claro, tiene que haber un riesgo de fuga también, ¿no? Pero también hay un elemento que yo creo que el juez puede tomar en consideración, que es el nivel de peligrosidad que la persona pueda tener. En la línea incluso de lo que su propio abogado dice, que es que él actuó impulsivamente, seguido por este instinto, ¿no? Promovido por el adulterio. Lo cierto es que también si él apuntara a una medida de seguridad, que no es una pena de cárcel, sino un tratamiento, ¿no? También las medidas de seguridad tienen medidas de seguridad de internamiento provisional. O sea, él también podría ser Porque se ha obligado a convertido hacer en un un internamiento. peligro, ¿no? Al punto que este productor y su familia están aterrados, creo. Porque Ha pedido incluso, garantías. claro, pidió garantías porque si iba al colegio de su hijo a recogerlo y veía que una motocicleta lo seguía hasta la puerta del colegio y luego veía un vehículo que lo había estado siguiendo, entonces en las épocas que vivimos tú dices, estos son secuestradores o estos me quieren extorsionar, ¿no? Hasta que ellos apuntaron la placa del carro, todo, y pues las amenazas que Claro. tenían, pues se hicieron visibles de que la persona que los estaba siguiendo era alguien, ¿no? Él dice, en un momento dice, yo he tenido 7 personas, digamos, investigando a todos los implicados, ¿no? Claro, y ese miedo justamente se transforma en lo que conocemos la famosa ansiedad, ¿no? O sea, las personas que han estado presentes, como una esposa, como un hijo, impacta esta escena, el miedo de que pueda venir, ponte que casualidad haya un choque común y corriente, lo pueden asociar con la agresión violenta que el papá o el esposo ha vivido, ¿no? Y esta frustración, por ejemplo, que vemos en Gustavo Salcedo, el perder el control, el dominio, el que todo se le escape, que ha, digamos, desembocado en este terrible hecho de agresión, donde él espera que la persona salga del estudio de abogados, vaya y lo ataque. Esto podría, digamos, en algún momento, la conducta podría ir increyendo. Por ejemplo, no sé, que eso vaya hacia otra cosa más grave. Si de repente, digamos, en el supuesto de que está tan enfurecido, tan frustrado, que se consiga un arma o un bate de béisbol y vaya y lo ataque sin tener en cuenta el peligro en el que pueda poner a otras personas. Bueno, podría ser, Esta violencia puede ir incrementándose. sí, pero recuerda también que cuando el violento se ve descubierto, va como que teniendo ya un cierto límite. O sea, esto está siendo bastante público, lo están comentando, lo están hablando. Entonces, me imagino que ya está asesorado por abogados, ya están hablando también. A mí no me preocupa tanto lo que pueda hacer de la puerta para afuera. Yo me pongo a pensar en lo que puede estar pasando de esa puerta hacia adentro del hogar, ¿no? Porque la violencia puede ser controlada de ¿Cómo la se puerta para afuera. comporta un tipo de esas características dentro, puertas adentro? Eh, Violento, agresivo, insultante. Mira, normalmente lo podemos ver en personas que dentro de sus hogares suelen ser muy críticos, muy perfeccionistas, muy demandantes, buscando de que las cosas se hagan a su manera, ¿no? Castigando si algo no sale como ellos piensan que debe ser, humillando. A veces el complejo de inferioridad se ve maquillado por un complejo de superioridad, ¿no? Queriendo de repente hacer sentir menos a la pareja. Y eso lo vemos en muchas relaciones, no solamente de pareja, sino relaciones humanas también, ¿no? Estos complejos de inseguridades que yo voy lanzando mensajes para poder humillar a la otra persona
y hacerla sentir que no solamente yo soy el que me siento menos, sino la otra persona también, ¿no? No solamente la pareja en este caso, los niños también. El temor que siente la pareja, el temor que sienten los hijos, esa tensión que se vive en el hogar cuando hay los silencios, por ejemplo, ¿no? Cuando viene la presión, la amenaza, el chantaje, la condición. Hay muchos comportamientos marcados como la victimización, la manipulación